¿Qué pasaría si supieses que Yeshua Jesús estuvo casado y su esposa era María Magdalena? Algunos ya han comentado sobre esto, pero hay algunos matices importantes a considerar. Primero que el término Magdalena, sí, en realidad se refería al hebreo Magdala, que quiere decir torre, una forma de referirse a ella como un baluarte importante dentro de la comunidad cristiana original, algo que la Iglesia Católica trató de eliminar y que también generó muchos choques dentro de los apóstoles, dentro del grupo de los apóstoles. En realidad era María de Betania, era hermana de Marta y de Lázaro, y ya se conocía con Yeshua. De hecho, en la cultura hebrea, los matrimonios ya eran concertados desde la adolescencia, especialmente un rabino, un maestro, habría sido increpado por la sociedad diciéndole: tú por qué no cumples el mandamiento de fructificado, multiplicado, de casarse, no es bueno que el hombre esté solo, y todas estas cosas descritas por Moisés. Sin embargo, no hay ningún comentario de eso en ninguna parte de la escritura. El punto radical gira en torno al año 591 con la homilía 33 de Gregorio Magno, cuando él aumenta el desprecio hacia la figura de la mujer, especialmente hacia de María, porque no querían que eclipsase la figura de Shimon Kefa, al que llaman Pedro. Bien, ¿por qué? Porque después de Yeshua, pese a que le pese, la segunda persona que mejor entendía el mensaje de Yeshua era su esposa, era María de Betania. Entonces esto ya de por sí era conflictivo dentro de la comunidad, hasta tal grado que ella tenía muchas discusiones con Shimon Kefa, y como él era mayor dentro de los grupos de los apóstoles, ahí se respetaba mucho el concepto de la jerarquía por edad. Al final ella decidió irse a París y unirse a un grupo donde dentro de esa sociedad ya había un culto a Isis, y ahí viene Isis, París, y la figura de la mujer era un poco más respetada dentro del aspecto de la enseñanza. Pero el punto interesante de cómo uno encuentra que la propia Iglesia Católica y, bueno, la Iglesia Católica en sí, por mucho que intentó dañar esta imagen porque dijeron que había sido poseída por demonios, que era una prostituta y muchas cosas que trataron de adjudicarle que no eran ciertas, ¿sí? No pudieron modificar ciertos puntos importantes de los textos. Por ejemplo, te dice que el primer día de la semana, Yom Rishon en hebreo, o sea, lo que en Occidente sería el domingo, después de la crucifixión, van y lista específicamente, y la escritura en esto es muy enfática, primero a María de Magdala, ¿sí? Que llevan unos aceites junto con unas compañeras a ungir el cuerpo de Yeshua. ¿Cómo es esto posible? Según la ley de la halajá, la ley judía, solamente las personas más cercanas al cuerpo de alguien pueden tener derecho de embalsamarle. Y en el caso de la ley de la enseñanza de la halajá, solamente un hombre puede ser tocado su cuerpo por otro hombre y una mujer por una mujer, de manera que alguien que no pertenezca a tu núcleo familiar puede tocarte. Es una cuestión muy importante dentro del judaísmo. Hasta el día de hoy existe eso. Entonces el cuerpo de un varón solo podía haber sido tocado por un varón. Sin embargo, no fueron Shimon Kefa, ninguno de los apóstoles se presentó para ir a ungirle. Esto deja mucho que desear. Ni siquiera fueron sus hermanos ni sus hermanas, tampoco se menciona a su madre. ¿Por qué? Porque según la ley, la máxima autoridad dentro de una familia es el esposo y la esposa. Entonces, la única persona que tenía jurisdicción legal para poder tocar el cuerpo de Yeshua era su esposa. Y tanto es así que era una mujer, y era una mujer la única que tenía autoridad de poder tocar el cuerpo de un hombre. Dentro de la ley de la halajá, solamente hombres con hombres, mujeres con mujeres, a menos de que sea la esposa o el esposo. Entonces ahí automáticamente se tira por tierra esta doctrina de que Yeshua no estaba casado. Esta es una idea católica que exagera el concepto del celibato y todo esto, que ni siquiera es bíblico, porque se enseñó, y uno mira a lo largo de toda la historia, prácticamente todos los personajes de la historia estaban casados, porque eso es parte del desarrollo del individuo, es parte del mandato de la familia y de los hijos. Es decir, toda la estructura de la historia bíblica se basa en el matrimonio, es el eje central, es el kiddush, ¿sí? La santificación del punto eje. Tratar de sacarlo de ahí habría sido un choque, y como uno ve, el texto en ninguna parte dice nada que le hubiesen discutido sobre ese asunto, todo lo contrario, era parte natural dentro de su historia. Y otro aspecto también importante e interesante sobre esto es que el propio Yeshua, cuando ella es la primera persona que se le aparece, esto también es principio de primogenitura, y ella se le va a acercar y él le dice: no me toques. Qué curioso, no me toques porque aún no he ido al Padre. Esto en la cultura hebrea es un símbolo de consagración. Él se está consagrando en una conexión íntima con Dios. Porque luego resulta que unas horas después se presenta a los apóstoles, y los apóstoles sí se le acercan. Tanto es así que el propio Tomás coge la mano y la incrusta dentro donde la habían perforado. Pero si le acaba de decir antes a María que no lo tocara.
porque el término, en el concepto, lo que se está refiriendo tanto en el texto griego como en la fuente hebrea, él está diciendo, no te me acerques a mí en el sentido de intimidad. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque yo he muerto, entonces nuestra relación ha cambiado, el contexto y la jurisdicción ha cambiado. No tenemos ahora mismo ese tipo de intimidad entre nosotros, como, o sea, como esposo y esposa, porque yo primero me tengo que consagrar a Dios y después ya podemos volver a hablar.